Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Con Paola Ugaz les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Hola, Pao, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Josefina. Un programa sobre ciencia, COVID y actualidad que transmite La Mula. Bueno, comenzamos con estas cifras, las últimas que ha publicado el MINSA y que estamos viendo ahí, señala que son 294 las personas que han muerto en las últimas 24 horas por el coronavirus, la cifra más alta desde que empezó la pandemia, en esta segunda ola que no da señales de retroceder. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en pandemia y sobre todo sobre las últimas encuestas que pueden ser publicadas. Nos acompaña Alfredo Torres, vamos a conversar con él, presidente de Ipsos Perú. También estará con nosotros Hernán Chaparro, psicólogo social. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, Josefina. Hola, Paola. ¿Qué tal? Y para tratar de poner el contexto histórico, también conversaremos con una historiadora, con Natalia Sobrevilla. Comencemos con las últimas encuestas, Alfredo, que ha sido un simulacro y que tú has calificado como la elección más fraccionada de la historia. ¿Es la más fraccionada y también la más empatada hasta este momento? Sí, pues porque es un empate múltiple, ¿no? En otras elecciones, a esta fecha, había dos candidatos que estaban de repente peleando por ser el segundo e ingresar a la segunda vuelta, ¿no? La última elección, por ejemplo, eran Verónica Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski, o en elecciones anteriores, Alan García Flores, pero nunca hemos tenido una situación donde 5 candidatos o hasta 7 tienen opción de pasar a la segunda vuelta cuando falta una semana para las elecciones, ¿no? Ahora, ¿qué reacciones has tenido después de esta publicación de las encuestas desde los políticos? Bueno, como de costumbre, pues los políticos siempre quieren o creen la encuesta que más los favorece, ¿no? Y hay además algunos políticos que tienen troles contratados para atacar, insultar, a desacreditar, en fin, a la fuente en la que no confían, ¿no? Entonces, eso está pasando como era de esperarse, no nos sorprende en absoluto. Lo que quería es que expliques, claro, yo creo que lo que ha sido es que ha habido una coincidencia que no pasa en otras elecciones, que ha habido Semana Santa en el medio de de la semana anterior a las elecciones y pandemia. Entonces quisiera que por favor expliques a la gente que, claro, ha pasado una Semana Santa y una pandemia con inamovilidad que ha hecho que la metodología de ustedes en esta ocasión, en 20 años que ustedes llevan, bueno, en más, pero en 20 años, que pase esta característica. Por favor, explíquenos Sí. a todos para saber exactamente por qué se hizo así, por qué se tomó desde el último de la tarde la autoridad, etc. Eso quisiéramos saber, por favor. Mucho gusto, efectivamente. Al evitarse el confinamiento obligatorio durante la Semana Santa, no hemos podido hacer la última encuesta durante estos días, sino hemos tenido que hacerla un poquito antes. Todo el trabajo de campo se hizo el 21 de marzo, con lo cual se cogió, digamos, los resultados de los 2 primeros debates, pero no el tercero, que era esa misma noche. Lo que sí ha sido es una encuesta totalmente presencial y lo más importante es que se ha hecho pues el simulacro, además de la encuesta, donde los entrevistados pueden, o sea, reciben una réplica de la cédula de votación y marcan ahí su voto y lo introducen en una ánfora secreta y de esa manera tenemos resultados muy precisos, ¿no?
Claro, hay otras encuestas que han ocurrido en estos días. La más importante, digamos, que también se publica el día de hoy, es Telefónica, 100% toda Telefónica. Entonces, no tienen la restricción de repente de la Semana Santa, pero tienen la restricción de que el entrevistado no está viendo la cédula ni mucho menos marcando en ella, ¿no? Entonces, por eso los resultados, más allá de las diferencias muestrales, pueden tener diferencias mayores por razones metodológicas, ¿no? Y la noticia, digamos, lo que sorprende de esta última encuesta dentro de lo que es el empate es la subida de Hernando de Soto. Sí, ya se veía en varias encuestas que se han hecho en las semanas previas, ¿no? Salió una encuesta de Datum, por ejemplo, hace algunos días, y eso también tenía ya un avance de Hernando de Soto. Pero ya en nuestro caso el salto ha sido importante respecto de hace un mes. O sea, se ve un salto importante y lo tenemos adelante en la segunda vuelta, ¿no? Ahora, incluso después de su desempeño en el debate, ¿no sorprende? Perdón, no escuché la pregunta. Que digo que continuó ha continuado subiendo incluso después del debate, ¿no? Donde su desempeño fue, digamos, no se entendía mucho, Sí. ¿no? Esa idea del complejo de Adán, ¿no? Sí, así es. O de repente le funcionó, no sé. Lo que ocurre es que, claro, la lectura para los distintos electores puede ser diferente, ¿no? Quizá para lo que a nosotros nos parece un complejo de Adán, Sí. para otra gente, pues es la validación de una experiencia o de un conocimiento por encima de los demás. Entonces, Sí. A juzgar por los resultados, más gente de los que han visto el debate lo tomó positivamente, ¿no? Entonces, una vez más, lo que leemos en las redes no necesariamente refleja lo que piensa el ciudadano común, ¿no? No, y es altísima la valoración que le dan a De Soto en lo que es su experiencia, los electores. Sí, así es, lo cual es una respuesta digamos, relativamente lógica, ¿no? De Soto tiene 79 años y décadas de trabajo profesional en el mundo. Entonces, claro, para un candidato, digamos, para un elector, digamos, medianamente informado, eso pesa mucho, ¿no? ¿Coincide en algo con lo que fue PPK, que también captaba votos jóvenes y se valoraba su experiencia? Sí, yo diría que hay un perfil parecido en esos dos elementos, ¿no? En la experiencia, y que son los jóvenes los que le dan mayor valoración a ese factor, ¿no? Sí, hay mucha coincidencia. Otra coincidencia adicional es que los dos tenían un voto muy concentrado en Lima y Arequipa. En el resto del país, el voto de Soto es bastante menor. O sea, si llegara a la segunda vuelta, sería algo, digamos, tendría este elemento de ser un voto muy urbano y sobre todo muy limeño, y más Arequipa en su caso, que él es de allá, ¿no? Pau. No se te oye. Estás en mudo, Pau. Quería saber cómo van los demás, porque las tendencias, digamos, no nos muestran todavía cómo, digamos, la foto final, como bien has dicho, pero quería saber cómo van las tendencias, cómo va Johnny Lescano, George Forsyth, cómo van los demás que sí han sido testeados, ¿no? Keiko Fujimori, ¿qué están viendo? ¿Qué se está moviendo en esa foto? En nuestro caso, hemos encontrado a un Lescano de bajada respecto de la medición anterior, aunque todavía adelante dentro del pelotón, ¿no? En este múltiple empate, pero lo hemos encontrado de bajada. A Keiko Fujimori, como siempre, muy estable, tiene variaciones menores en su respaldo. A Mendoza le hemos encontrado subiendo un poco, o sea, además de Soto, que sube bastante, la otra que hemos encontrado subiendo algo es a ella, y también hemos encontrado subiendo a Pedro Castillo, que viene más atrás, pero que no estaba en el radar hasta hace pocas semanas. Él sube sobre todo en la Sierra Central y algo de Sierra Sur, y López Aliaga más bien bajando, después de un pico que tuvo, ahora estaría de bajada, y Forsyth más o menos estable, también como Keiko en el pelotón, ¿no?
Hay el titular de la República que se enfoca en lo que son los indecisos. El 28% no elige a nadie. ¿Ese es también otro ángulo que toma Ipsos, como la noticia de las encuestas o de su encuesta? Bueno, en la encuesta telefónica se registran más indecisos. En el caso de la encuesta presencial, tenemos un poco menos indecisos que la encuesta telefónica, pero sobre todo en el simulacro no existe la opción indecisos. Ya no hay. Pero blanco y viciado sí. Entonces, el blanco viciado sí sale un poco alto, ¿no? Nuestro blanco viciado en el simulacro sale en 17%, ¿no? Pero digamos que es probablemente una cifra que ya se va a mantener hasta el final, ¿no? Ya no creo que baje mucho. Pero esa es otra diferencia importante que si uno quiere comparar las dos, tiene que tener en cuenta de que en la encuesta telefónica hay 28% que no eligen a nadie, mientras que en el simulacro el voto blanco nulo es 17%. Entonces los números nuestros naturalmente van a ser superiores. Oh. Y una consulta. Estaba justo mirando el número de indecisos. En el número de indecisos, que más o menos se ha mantenido más o menos entre 30 o 28%, una de las características que ha encontrado el IEP, quería preguntar si también ustedes han podido encontrar que hay muchas mujeres que normalmente no están en el número de indecisos, mujeres de DIE, áreas urbanas. Quería saber si ustedes han mapeado el número de indecisos y la segunda pregunta es si eso tendría que ver con algún efecto de la pandemia que hemos vivido y que ellas han tenido mucha carga y hace que sean mucho más escépticas y ya no quieran saber nada más de la política porque han tenido que estar viviendo el día a día. Bueno, la verdad es que históricamente ha sido siempre así. O sea, las mujeres, los niveles DIE y rural son los sectores donde hay más indecisos, porque son los sectores que siguen menos la política, ¿no? Ahora, por supuesto, la pandemia, como dices, ha agravado la situación, ¿no? Pero siempre las mujeres de sectores populares no tenían tiempo para nada, porque, digamos, entre atender la casa y su trabajo, se les va, pues, el tiempo, ¿no? Y en el ámbito rural, probablemente porque hay otras prioridades, ¿no? El clima termina siendo más importante de repente que quién es el presidente del país, ¿no? Entonces, por esas razones siempre ha habido más indecisos y lo estamos comprobando nuevamente ahora en esos segmentos, ¿no? O sea, ¿no hay un efecto de la pandemia en general para ti en los candidatos? ¿Ha habido un efecto pandemia o no, en general? No, sí, sin duda que la pandemia es un tema fundamental. La población está, pues, muy preocupada. Las cifras que acabamos de escuchar del número de víctimas, que sigue siendo altísimo, preocupa a todos, y todos tenemos amigos o familiares que han sido contagiados en algún momento. Entonces, sí es un tema muy duro, ¿no? De hecho, una de las preguntas que hacemos para esta encuesta es cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno, ¿no? Y sale en primer lugar combatir la pandemia. Hace unos meses, cuando pasó la primera ola, también bajó la preocupación de la ciudadanía y en ese momento aparecía en primer lugar el tema económico, ¿no? Reactivar la economía, el empleo, etcétera. Ahora sigue siendo, por supuesto, muy importante la reactivación de la economía y del empleo, pero en la escala de prioridades aparece con 56% combatir la pandemia, ¿no? La pregunta es múltiple, por eso las cifras son altas. En segundo lugar está combatir la delincuencia, 46, y en tercer lugar promover la inversión y el empleo, 45, ¿no? La pandemia, sin duda, es fundamental directamente por el tema de salud, pero también indirectamente porque finalmente cuando estamos hablando de promover el empleo es porque hay muchísima gente que lo ha perdido como consecuencia de la propia pandemia, ¿no? ¿Crees que ahora sí el efecto del debate va a tener efecto en algunas en mover la aguja, que normalmente los debates en Perú no tienen efectos directos en la elección, en una elección tan apretada como esta? Bueno, los debates tienen un efecto, pues, momentáneo. A partir de ahí, lo que ocurre es ya cómo desarrolla cada candidato, cómo aprovecha cada candidato
los segundos que quiere destacar de su intervención en el debate o los errores de los demás candidatos a lo largo de los siguientes días, ¿no? Es un trabajo más en redes sociales que otra cosa. Entonces, sí tiene un efecto, digamos, retardado en la intención de voto que todavía se puede ver en los próximos días, pero ya depende de la manera como cada candidato o cada equipo de campaña aproveche los debates, ¿no? Ahora, yendo al tema de la elección fraccionada, ¿también dirías que es una elección fraccionada por regiones? Muy marcado en ese sentido. Sí, sin duda. Y eso se va a sentir mucho en el voto para el Congreso. Hay candidatos que son muy limeños, ¿no? Fernando de Soto, López Aliaga, que tienen su mayor respaldo en la capital y eventualmente también van a entrar congresistas de sus partidos, sobre todo en Lima. Ocurre lo contrario con otros candidatos que son mucho más fuertes en el interior, ¿no? Es el caso de Verónica Mendoza, de Pedro Castillo, que también está peleándole los votos, digamos, en toda la zona andina. Y hay candidatos porque son más transversales, como Johnny Lescano y Keiko Fujimori, que tienen respaldos más parejos en todo el país, aunque sí tienen sus bolsones, ¿no? Lescano, por supuesto, es el sur, de donde él proviene, pero sí tiene presencia en el resto del país. En el caso de Keiko es un poco más el norte, en el caso de Forsyth es un poco más del oriente. Hay diferencias entre los candidatos en función de las regiones. Sería la de grupos parlamentarios de electoral de 2000. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, que tendríamos en este Congreso, según esta última encuesta, la cantidad más alta de grupos parlamentarios desde la instauración de la valla electoral. Sí, estarían entrando 12 agrupaciones. Por supuesto, de aquí al domingo puede esta cifra moverse, ¿no? Porque hay varios que están alrededor del 5%, pero sí es cierto, la dispersión es tan grande que podemos tener realmente pues, 11 o 12 partidos pasando la valla y cada uno de ellos con muy pocos representantes, ¿no? El único que tendría un número algo mayor sería Acción Popular, si es que mantiene de aquí al domingo el respaldo que hemos registrado hace 3 días, pero todos los demás partidos que logren pasar la valla van a tener representaciones relativamente chicas. Eso va a obligar al presidente que sea electo a hacer un gran esfuerzo de sumar agrupaciones, ¿no? Construir alianzas para asegurar la gobernabilidad, porque si no hay un apoyo parlamentario razonable, vamos a volver a caer en este vicio que hemos visto en los últimos años, ¿no? de vacancias o instituciones. Esto es muy importante, creo que hasta para votar hay que tener en cuenta esto, ¿no? Candidatos que sean capaces de construir alianzas y no candidatos que sean demasiado pues, extremos que puedan polarizar mucho. Claro, pero eso es claro, decir que los presidentes hagan acuerdos, etcétera, es realmente viendo los últimos 5 años que hemos vivido, que ha sido una montaña rusa, que, digamos, hubiéramos esperado que el presidente Kuczynski le entregue el cargo al presidente que salga. Vino Vizcarra, luego de Vizcarra cayó Vizcarra, entró Merino 5 días, siguió Sagasti. Nada garantiza que ni que el presidente que entre, digamos, cierre el Congreso, ni que este Congreso tan fragmentado se comporte como un Congreso en el cual no va que presidentes. Yo creo que el futuro, ¿cómo se puede asegurar una gobernabilidad en un país que ahorita estamos en este nivel de fragmentación? ¿Hay algún acuerdo mínimo que ustedes han testeado que podría llevar a que haya algún tipo de acuerdo entre los políticos? La verdad que es muy difícil ser optimistas, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años ha sido todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, yo creería que esa misma mala experiencia debería llevarnos a cambiar la actitud y pensaría que sí puede haber en el nuevo Congreso algunos congresistas que empujen este tipo de acuerdos y esperemos que quien sea presidente también lo haga, ¿no?
Porque lo que tuvimos en los últimos años fue que Kuczynski no tenía manera de entenderse con el Congreso, porque el Congreso era mayoría absoluta de Fuerza Popular. Entonces, o gobernaba con Fuerza Popular o no gobernaba, no tenía, y al final pues cayó, ¿no? Vizcarra entró aún más débil, porque ni siquiera era del partido de Kuczynski, y optó por construir su política en contra del Congreso, ¿no? Con el apoyo popular, y eso pues le duró un tiempo hasta que tuvo que disolver el Congreso, y luego el Congreso lo terminó vacando a él. Entonces tampoco tuvo él la habilidad ni la intención, aparentemente, de construir acuerdos, ¿no? Ahora, con Sagasti, mal que bien, existe una cierta compás de espera por las elecciones. Entonces, sí ha tenido, digamos, él la habilidad suficiente para sobrevivir, pero es lo único que está logrando, porque no puede hacer mucho más con un Congreso que es absolutamente opositor, ¿no? Yo esperaría que en el Congreso que elijamos y el presidente que elijamos haga un esfuerzo de entendimiento, y tengo la esperanza de que eso ocurra, por lo menos para el primer gabinete, ¿no? Después ya veremos, pero creería que habría con la experiencia tan dura que hemos vivido en los últimos 5 años, debería haber una mayor voluntad de entendimiento de parte de los políticos. Ahora, las últimas elecciones se fueron el tema de Fujimori. Finalmente se decidieron fujimorismo, antifujimorismo, ¿no? En las elecciones del 2011, el 2016. Esta vez, bueno, no, el tema no parece ir por ahí, la división, ¿no? ¿Qué sería para segunda vuelta? ¿Izquierda, derecha, o no es algo que esté en la mente de la mayoría de los votantes, o es un tema fundamentalmente de quién nos puede salvar de la pandemia? Bueno, depende de quiénes pasan a la segunda vuelta para ver cómo se configuran estas imágenes, ¿no? Claro, sí. Sí creo que el debate sobre el rol del Estado va a ser importante, ¿no? O sea, hay candidatos que quieren una mayor intervención del Estado, y hay candidatos que quieren una mayor, digamos, para la competencia, para la empresa privada, ¿no? Ese tema va a estar de todas maneras. Y dentro de eso, cómo se enfrenta el tema de la pandemia también. O sea, vamos a tener un manejo muy centralizado de la vacunación, por ejemplo, o un manejo más participativo con el sector privado. Son temas que van a estar en el debate, sin la menor duda, ¿no? Por ahora no podemos adelantar mucho, porque no sabemos quiénes son los que van a pasar a la segunda vuelta. Eso puede llevar a un enfrentamiento entre la experiencia y la juventud, en fin, otro tipo de cortes, ¿no? La costa contra la sierra, qué sé yo. Hay muchas cortes que se pueden hacer según quiénes sean los que pasen. Claro. ¿Pau? Sí, yo quería preguntarte sobre Rafael López Aliaga, que ha sido, digamos, el candidato, el políticamente incorrecto de esta elección, y que, digamos, tuvo una subida bastante interesante en Lima, sobre todo, y que ahora, digamos, según las tendencias que estás publicando, se detuvo. ¿Hay más espacio para que López Aliaga siga subiendo, o cómo ves en la fotografía que han tomado ustedes? Bueno, ha tenido un bajón importante en nuestra encuesta, también en otras, pero en la nuestra un poco más un simulacro de votación. En teoría, por los candidatos que caen pueden recuperarse o pueden detener su crecimiento si hacen un giro en su manera de desarrollar su campaña, ¿no? Pero también pueden seguir bajando. O sea, la verdad no tengo una idea muy clara de cuál pueda ser su destino. Lo que sí tenemos claro es que ahora no está dentro de los que tienen más opción de pasar a la segunda vuelta, cosa que sí estaba en las medidas anteriores, ¿no? O sea, sí ha perdido algunos puntos en las últimas semanas, claramente. Y ya sin encuestas publicadas, sin debate, sobre todo de acá a las elecciones, ¿qué es lo que puede hacer que alguien cambie su voto, o qué puede hacer que un candidato gane votos en este tramo final? Bueno, ¿Qué puede decir la campaña? Los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Esta es una campaña donde la actividad presencial de los candidatos es muy poco relevante, ¿no? No hay mítines, no hay marchas, no hay mercados muy activas, en fin. Entonces, no hay publicidad millonaria tampoco, ¿no? Ha cambiado eso también. Muy cierto, no hay publicidad millonaria, salvo
algunas pancartas de repente, pero no es tan importante, no es tan significativo. Entonces, ¿qué cosa puede marcar? Vistas en los medios de comunicación, ¿no? Las declaraciones que puedan hacer ellos o puedan ser, digamos, destacadas por algunos medios, y luego lo que hagan en las redes sociales, ¿no? Cómo se comunican con los electores, tanto en la promesa, en la propuesta, como también en el ataque, ¿no? Vamos a ver, yo diría, en los próximos días, muchísima guerra sucia, ¿no? En el sentido de ataques de unos candidatos contra otros, y tendrá, digamos, la prensa tarea a trabajar a pasos forzados para descubrir cuáles de estas denuncias son verdaderas y cuáles son inventos para perjudicar al rival, ¿no? ¿Pau? Sí. Entonces, Mi perro, sí. bueno, el Congreso. En el Congreso, digamos, está Acción Popular primero, que fue, digamos, el partido cuyo presidente interino, Manuel Merino, fue sacado 5 días. Entonces es una marca conocida, porque la gente sigue poniendo a la Acción Popular en primer lugar, ¿no? Y ¿qué explicaría ese primer lugar? ¿Y cómo ves a las demás bancadas, no? Digamos, está Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Avanza, Victoria, Renovación Popular. Bueno. Primero Acción Popular. Claro, el caso de Acción Popular es importante porque es un voto muy, muy nacional. O sea, hay simpatizantes o votantes de Acción Popular en casi todas las regiones del país. Un dato interesante es que la mayoría de los ciudadanos no recuerda a qué partido pertenece Merino. O sea, el paso de Merino ha sido tan fugaz por Palacio de Gobierno y ocurrió todo tan rápido, y la posición de Lescano además fue siempre muy crítica de esa postura de Merino y de la bancada en ese momento, que el resultado pues incólume, ¿no? Entonces la Acción Popular sigue teniendo una presencia nacional y no ha sido afectada por el paso de Merino por el poder, ¿no? De los demás partidos sí tenemos respaldos mucho más focalizados en ciertas regiones. Hay varios partidos que están solo en Lima, o básicamente en Lima. Entonces, lo que vamos a tener son bancadas pues muy pequeñas, ¿no? Y muy concentradas regionalmente, ¿no? Claro. Ahora, en las últimas encuestas, la última encuesta que van a hacer, esa que no puede ser publicada, que es una cuestión ya absurda, ¿no? Que se ha mantenido a pesar de los cambios en la legislación electoral, puede ser difundida en las redes, pero puede ser difundida también con nombres propios. Se tiene que seguir usando estas claves gastronómicas, 1 y 2. ¿Cuánto crees que es la llegada a estas alturas ya de lo que es el uso de redes en nuestro país de esa información a través de las redes? Bueno, toda la información que ya se publicó continúa en el espacio, ¿no? Entonces no tiene sentido no usar la información que ya fue publicada. Lo que no se puede sacar son nuevas encuestas, ¿no? Entonces el día de mañana o el día pasado podemos seguir hablando de las encuestas que ya se publicaron el día de hoy o la semana anterior. Lo que no podemos es presentar nuevas encuestas. Lo que sí van a presentar nuevas encuestas son los troles. El problema es ese. O sea, vamos a ver circular muchas encuestas falsas en los próximos días. Y eso es un problema, ¿no? Porque la gente va a terminar más confundida que nunca, porque van a usar los logos probablemente. Claro, que ya lo están haciendo. Sí. Ya lo están haciendo, ¿no? Simplemente cambian las imágenes y ya ponen un número diferente. Sí. Pero Ipsos no publica una encuesta el día anterior o un simulacro. Sí, nosotros tenemos, por eso lo hacemos también, ¿no? Para limpiar todas las mentiras que se han dicho en los días previos. Hacemos un simulacro el último día, el sábado en la noche, pero eso no lo podemos publicar. Entonces, lo único que hacemos es compartirlo con clientes de Ipsos, con algunos amigos, como ustedes, que también supongo recibirán la información, pero no y de ahí tenemos... sale la clave es silicio, la clave será silicio, más o menos. Sí, no, yo quería preguntar también... Es absurdo. ¿Cuánto pesó el
digamos, en este tránsito que muy bien has explicado, que no se explica que Merino sea visto como parte de Acción Popular, a Francisco Sagasti, que era de la plancha del Partido Morado, ¿cuánto pesó en la candidatura del Partido Morado, que no figura, digamos, entre el primer pelotón, ¿no? Y la diferencia de la bancada morada, que tiene un buen reconocimiento en las encuestas. Son dos preguntas. La primera es, ¿cuánto pesó el estar en el gobierno de transición Francisco Sagasti como presidente? Claro. Tiene un efecto, sin la menor duda, pero yo creería que no es el principal factor de que esté Guzmán donde está, porque la aprobación de Sagasti es del orden del 30%. Entonces, con 30% que aprueba el desempeño, Sagasti podría haber, pues, la tercera parte podría estar votando por el Partido Morado sin ningún problema. Claro. Si no tiene ese respaldo, es porque el candidato Guzmán no ha logrado, pues, convencer, atraer a los electores, ¿no? Más allá de su plan de gobierno o de su equipo. Hay algo que no ha funcionado, ¿no? Puede tener que ver con el incidente después del incendio, puede tener que ver con su forma de comunicarse. No tengo una respuesta, pero eso es una realidad, ¿no? No ha logrado crecer en la intención de voto y no creo que el factor principal sea Sagasti. Porque por otro lado el partido sí tiene algún respaldo para el Congreso, ¿no? Hasta el momento por lo menos estaría pasando la valla, o sea, si hay gente que vota por el Partido Morado en el Congreso y está escogiendo a otra persona para la presidencia. Bueno, falta entonces la del sábado. Qué injusto que siga sin poder publicarse y que solamente supuestamente pueda ser conocida por un grupo, ¿no? Como si se trata como menores de edad a los demás electores. Sí, yo pues, una vez, acaban de mandar una pregunta al chat, dicen el voto cruzado, que es un voto sofisticado y que mucha gente va a hacer el voto cruzado en esta elección para permitir que ciertos partidos, en este caso Juntos por el Perú, Juntos por el Perú sí tiene, digamos, el Partido Morado en específico, que es un partido en Lima, habría voto cruzado. ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Es muy sofisticado ese voto? No. El hecho que hemos tenido hace un año para este Congreso, digamos, intermedio que hemos tenido, ¿no? El Congreso actual, se cortó un poco. Lo que decía es que, y repito, el hecho de que hayamos tenido hace poco elecciones parlamentarias aisladas de una elección presidencial parece que ha hecho que más gente tome conciencia que existen dos elecciones que pueden ser distintas, ¿no? La presidencial y la parlamentaria. Entonces, creo que va a haber más gente, digamos, consciente de que puede hacer un voto diferente o un voto cruzado para la presidencia y para el Congreso, y algunos, pues, de todas maneras lo tienen que hacer, ¿no? El FREPAP no tiene candidato presidencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver voto cruzado, probablemente más en Lima que en otras partes del país, pero sí va a haber voto cruzado. Bueno, Alfredo, muchas gracias por acompañarnos hoy y analizar esta encuesta recién publicada. Muchísimas gracias. Incógnita todavía. Sí, gracias. Bueno, gracias y bueno, te invitamos para la próxima para hablar sobre tu libro, porque yo no lo he terminado todavía, entonces nos encantaría hablar sobre eso porque es importante analizar tantos años de toda esta montaña rusa llamada Perú, ¿no? Gracias y bonito domingo. Hasta luego. Gracias. Chao.